La clase va a empezar, la clase va a empezar. Aprenderemos de Jesús el Salvador. La clase va a empezar, la clase va a empezar. Aprenderemos de Jesús el Salvador. ¡Bienvenidos! Antes de empezar nuestra clase, vamos a orar. Querido Dios, te pedimos que nos ayudes a aprender mucho acerca de ti y de Jesús, Dios el Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Comencemos! ¿Alguna vez tú y tu familia han tenido un día tan ocupado que terminan muy cansados? Bueno, Jesús y sus discípulos tuvieron un día así. Jesús había estado enseñando a mucha gente durante mucho tiempo y ya todos estaban cansados. Entonces Jesús y sus discípulos decidieron ir al otro lado del mar de Galilea para descansar. Pero cuando la gente los vio, corrió lo más que pudo para poder alcanzar a Jesús, y ellos llegaron antes que Jesús y sus discípulos. Cuando los discípulos los vieron, probablemente pensaron: ¿nunca podremos tener un momento para descansar? Otra vez la gente nos está molestando. Pero Jesús no pensó esto. La Biblia nos dice algo muy interesante. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús amaba a estas personas y Él quería que conocieran a Dios. También Él quiere que conozcas a Dios, el creador de todas las cosas. También la Biblia nos dice: Dios, que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Dios creó las montañas, el pasto, los animales, las estrellas. Dios creó todo. Y Él te creó a ti y me creó a mí. Él creó a toda la humanidad y Él te ama. Dios también sabe lo que tú necesitas y Él creó todas las cosas para que las podamos disfrutar y también para que le conozcamos. Y esto lo podemos recordar con nuestra canción A Dios conocer. Tan alto no soy como lo que hizo Dios, montañas y valles más grandes que yo. Tan fuerte no soy como el mar que creó, mas puedo vivir muy cerca de Dios. Jesús decidió enseñarles a las personas y Él empezó a enseñarles acerca de Dios. Pero las personas empezaron a tener mucha hambre. Esto era un gran problema. Pero la gente tenía un mayor problema, que es el pecado. El pecado es algo que tú y yo también tenemos. Es no querer hacer lo que Dios desea. También la Biblia nos dice: aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes? Hacer estas cosas que no le agradan a Dios es pecado. Por ejemplo, cuando tú ves que a tu hermanito se le cayó un juguete y tú lo puedes recoger, pero no lo haces, es pecado. O cuando tienes una galleta que puedes compartir con alguien más y no lo haces, eso también es pecado. Y ¿sabes? Todos nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, pero el pecado tiene un castigo que es mucho peor que ser enviado a tu cuarto o que te castiguen. Es estar separado de Dios para siempre. Esto significa que no podemos vivir cerca de Dios, pero Él nos ama mucho y sabe que necesitamos de Jesús, que necesitamos creer en Él como nuestro Salvador para poder ser salvos del castigo del pecado. Jesús también sabía que las personas, la multitud, necesitaba esto, pero también necesitaba comer. La gente estaba muy hambrienta. Los discípulos de Jesús pensaron que lo mejor era que ellos se fueran a sus casas y compraran su propia comida. Pero Jesús hizo algo diferente. Él les dijo a sus discípulos que ellos les dieran de comer. Les dijo: vayan a buscar qué hay de comer. Los discípulos no podían imaginarse darle de comer a tanta gente. Jesús, el Hijo de Dios, les dijo que ellos fueran. Jesús sabía todo, sabía lo que iba a pasar, pero quería que sus discípulos confiaran en Él. La Biblia nos dice que Andrés encontró a un niño que llevaba su almuerzo.
Probablemente su mamá le había preparado su almuerzo antes de salir corriendo a ir a ver a Jesús, y tal vez estaba demasiado ocupado como para comérselo. Entonces lo mandaron a llamar. ¿Tú crees que este niño habrá compartido su almuerzo con Jesús? Bueno, esto lo veremos la siguiente clase. ¿Alguna vez pensaste, soy muy pequeño para hacer esto? Quizá tu maestra te pidió que te aprendieras algo muy largo, o quizá te dijo que no te salieras de la línea para colorear, o que compartieras algo con los niños de tu salón. ¡Wow! Eso quizás se te hizo muy difícil, ¿verdad? Quizás hasta miedo te dio de hacerlo. Pero la Biblia dice que tú tienes un ayudador. ¿Puedes confiar en él? Esto lo dice en Hebreos 13:6. ¿Decimos juntos la dirección de estas palabras bíblicas? Hebreos 13:6. Ahora lo decimos bajito. Hebreos 13:6. Ahora lo decimos alto. Hebreos 13:6. Escucha lo que dice Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es un título que se le da a Dios o a Jesús. A veces nosotros usamos títulos. Por ejemplo, decimos la maestra, el doctor. El título de el Señor es un título muy especial para Dios porque nos recuerda que Él es jefe sobre todo. Cuando nosotros le decimos Señor Dios o Señor Jesús, estamos recordando esto. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ayuda para que tú obedezcas a tus padres. Dios te ayuda para que tú compartas también con tus amigos. Dios te ayuda para que tú también ayudes a otros. Cuando tú estés en un momento en el que sientas mucho miedo, no debes preocuparte. Recuerda que el Señor está contigo y Él puede ayudarte. Él es tu ayudador. Él te ayudará para que tú puedas hacer las cosas mejor, pero también te ayudará para que tú puedas ayudar a otros. El Señor es el ayudador de los hijos de Dios. Tú puedes convertirte en un hijo de Dios cuando tú confías en Jesús como el Salvador de tus pecados. Pero si tú ya confiaste en Jesús y ya eres un hijo de Dios, tú puedes recordar que el Señor es tu ayudador en todo momento y para que tú puedas ayudar a otros también. Ahora, ¿qué te parece si decimos juntos nuestras palabras bíblicas de hoy? Recordemos haciendo así para recordar nuestra cita. Hebreos 13:6 y con nuestra manita recordaremos: el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13:6. ¿Lo decimos juntos? Muy bien. Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13:6. Muy bien, ahora tú lo vas a decir solito. Yo solamente voy a hacer los ademanes y tú solito, ahí donde estás, lo vas a decir. Empezamos. Muy bien. Por última vez vamos a decirlo. Esto no se te va a olvidar porque cuando veas tu manita siempre te vas a acordar que el Señor es tu ayudador, ¿verdad? Vamos a decirlo por última vez juntos. Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13:6. Bien hecho. La clase terminó, la clase terminó. Hemos aprendido de Jesús el Salvador. Nos vemos la siguiente clase.